Ya desde hace 86 días, más de 300 muertos, bajo la represión del régimen, del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Es la crisis política más fuerte desde los años 90. Parece que los ciudadanos nicaragüenses no van a dejar la calle como una medida de hacer presión para que haya un cambio. No se sabe si eso se va a lograr en el corto plazo. Hay dos propuestas que están circulando en el Consejo Permanente de la OEA que incluyen incluso algunas de las resoluciones que ha sacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas de las recomendaciones. Dos temas son principales para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pide primero esclarecer los asesinatos que han ocurrido desde abril, que se conozca la justicia, quiénes han sido las víctimas, cómo ocurrieron los hechos, y también se pide adelanto de elecciones para salir de esta crisis política. La pregunta es, primero, si la presión en la calle va a ser suficiente para hacer un cambio pacífico, y segundo, qué disponibilidad va a tener el gobierno de aceptar. Ya aceptó una primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se hizo una evaluación, pero aparentemente no hay mayor posibilidad de que el gobierno nicaragüense tenga apertura en ese sentido. No, yo recién vengo de Costa Rica y visité a mi familia en San Carlos, donde soy originario, que es un pueblo a 100 kilómetros de la frontera con Nicaragua, y me llamó muchísimo la atención ver la cantidad de nicaragüenses que están entrando a Costa Rica huyendo de la violencia. Algo que no se veía tal vez desde los años 80 cuando estaba la guerra civil con los contras. Así que es una situación crítica lo que está viviendo ese país. Ya la cantidad de muertos supera lo que en cualquier momento hubo en Venezuela en protestas similares, y parece que el régimen de Ortega ha ya dejado muy claro de que no existe la posibilidad alguna de adelantar elecciones o de una solución negociada que implique su salida del poder. Que eso es lo que la demanda de la gente. Es que ese es el meollo del asunto. Tenemos, por un lado, a la gente demandando que Ortega se tiene que ir, o que por lo menos adelante elecciones a marzo del próximo año, y por el otro lado, Ortega ha dicho que eso son ínfulas de golpistas y que lo que hay que hacer es respetar la Constitución, que establece que su mandato termina hasta el 2021. Así que ya quedó claro también el nivel de violencia al cual el régimen está dispuesto a incurrir. Las escenas que yo vi ahora estando en Costa Rica de caravanas de hombres armados, paramilitares, ¿no? Escoltados por la policía, lo cual da muestra de que hay gente que está con toda la complicidad del Estado y aterrorizando ciudades, incluso un ataque a los obispos que ocurrió en la ciudad de Iriamba a principios de semana. Así que yo creo que por más presión, es bienvenida esta presión internacional, pero en última instancia serán los nicaragüenses los que van a tener que resolver este problema. Lo que yo veo en este momento es que solo un lado del conflicto está armado, que es el gobierno. Los otros que son estudiantes, son empresarios, es la sociedad civil, están desarmados y están siendo víctimas de una carnicería. Lo que ha desatado Ortega es una carnicería. En la clase aquí no estamos hablando de balas perdidas, no estamos hablando estamos hablando de hasta 20 muertos en un día, asesinados por francotiradores, gente que está disparando a matar, no está disparando para desperdigar protestas y demás. Así que esto se va a poner muy feo. Yo no me sorprendería si Nicaragua llega la cifra de muertos a más de 1000 personas en unas semanas, en unos meses. Justamente, Paola, la revista The Economist advierte del riesgo de Nicaragua y que Nicaragua está camino a convertirse en una segunda Venezuela. Describe The Economist al movimiento de jóvenes que ha enarbolado la lucha contra Daniel Ortega como un grupo que está realmente en una gran desventaja, por lo que acaba de escribir Juan Carlos, por el armamento que tiene el gobierno y que despliega en contra de las protestas. Alrededor del país, los jóvenes están tratando de defenderse con barricadas, dice la revista The Economist, y advierte que podrían haber nuevas sanciones de Estados Unidos. Este mes Estados Unidos impuso sanciones contra 3 autoridades de Nicaragua, pero no se sabe si el gobierno estadounidense está dispuesto a hacer más sanciones de ese tipo. ¿Qué posición podría tomar Estados Unidos y los países del continente para ayudar en esta crisis? Exactamente, la pregunta es esa, ¿qué puede hacer Estados Unidos y los países en conjunto? Porque la diferencia de Nicaragua y de Venezuela hasta ahora es que sobre Venezuela los países han discutido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, han discutido la expulsión de Venezuela, han votado, y como los países
han concluido en esa asamblea que se pasó como hace un mes o 2 meses, Cierto. que Venezuela era un asunto como más importante que Nicaragua en aquel momento. Entonces han decidido pasar una resolución y la resolución de Nicaragua fue muy flaca. Entonces ahora tendremos que saber si los países quieren agir en conjunto para tomar resoluciones, porque hasta ahora lo que se ve es declaraciones unilaterales de Estados Unidos, el gobierno brasileño ha hablado también, pero para que se alcance algo, para que se pueda hacer algo para Nicaragua, yo creo que los países tienen que hablar todos juntos.